Buenas tardes, mi nombre es Camilo José Orellano y hoy les estaré explicando la policitemia, que es una patología ligada al sistema hematológico, pero primero que todo debemos hablar sobre los tipos de tejido. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido, según Ross, es un grupo o cúmulo de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. O también es un conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva, recibe el nombre de tejido. En el cuerpo encontramos 4 tipos de tejido básicos, sería el tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Las células forman los tejidos forman los órganos y los órganos formarían los sistemas o los aparatos. Estábamos hablando sobre el sistema hematológico, entonces podemos considerar a la sangre como un tipo de tejido. Específicamente un tejido conectivo especial. Entonces, ¿qué es un tejido conectivo? Un tejido conectivo es el que subyace o sostiene estructuralmente y funcionalmente a otros tipos de tejido. Los tejidos conjuntivos o conectivos especializados se caracterizan por la naturaleza especializada de su matriz extracelular. Entonces, la sangre está compuesta por células y por una matriz extracelular en la forma de un líquido con abundancia de proteínas llamado plasma, que circula por todo el organismo. Todos estos tejidos están definidos por el material extracelular y no por las células. Aquí tenemos una microfotografía electrónica donde podemos apreciar los eritrocitos, glóbulos blancos y algunas plaquetas. Entonces, la sangre está conformada por plasma y elementos formes. El plasma está compuesto por agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. Y los elementos formes se dividirían en 3, glóbulos blancos, leucocitos, trombocitos o plaquetas y glóbulos rojos. Dentro de la fisiología del eritrocito encontramos que tiene 7,8 micras de diámetro y 2,6 micras de grosor, y su función principal va a ser la de transportar oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. El eritrocito, al no tener núcleo ni mitocondria, tiene un periodo de vida media de 120 días. Pasados estos 120 días, llegarían hacia el hígado, hacia el vaso y hacia la médula ósea para ser fagocitados por el macrófago. El eritrocito va a contar con una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina se divide en globina y un grupo hemo. El grupo hemo va a ser capaz de combinarse con el oxígeno en los pulmones y liberar oxígeno en los tejidos. Asimismo, va a tener la función de llevar el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. Cabe destacar de que el grupo hemo tiene un átomo de hierro y por esta razón es que el oxígeno se puede unir y el dióxido de carbono también se puede unir al eritrocito. Se estima de que hay 280 millones de moléculas de hemoglobina en un solo eritrocito. Hablemos ahora sobre la formación de los eritrocitos. La formación de los eritrocitos se da en la médula ósea, específicamente en la médula ósea roja. Aquí lo podemos ver en la imagen. Esta médula ósea está dentro del hueso y está conformada por una parénquima y un estroma. La parénquima va a ser la parte funcional donde se sitúan células sanguíneas maduras, precursoras y adipocitos, y los estromas va a estar compuesto por células reticulares que permiten la llegada de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas hacia el hueso. Entonces, dentro de la hematopoiesis o la creación de las células de la sangre encontramos una célula hematopoyética pluripotenciada o célula madre. Esta célula madre va a ser la promotora de todas las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y trombocitos o plaquetas. Entonces, esta hematopoiesis va a ser estimulada por la eritropoyetina, que es una hormona creada en la parénquima renal de los riñones, y esta va a estimular hacia la hematopoiesis. Por lo tanto, si estamos hablando de eritrocitos, va a haber una célula madre pluripotenciada que a su vez va a hacer mitosis y se va a convertir en un pluriblasto, hace mitosis de nuevo, se convierte en un eritoblasto, normoblasto, hasta que se convierte en un reticulocito. El reticulocito no tiene núcleo. ¿Por qué? Porque lo expulsa. Y por lo tanto, este se va a convertir en un eritrocito con forma bicóncava. Por lo tanto, en la sangre periférica podemos encontrar
los reticulocitos y los eritrocitos, mientras que los precursores van a estar dentro de la médula ósea. Hablemos ahora sobre la policitemia. La policitemia es una enfermedad de la médula ósea que lleva al aumento anormal de cantidad de células sanguíneas, específicamente glóbulos rojos o eritrocitos. Los valores normales de glóbulos rojos dependen del sexo, si es hombre o mujer. En un hombre serían de 4 millones a 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico y en mujeres de 3.900.000 a 5.400.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. Entonces la policitemia se entendería como el aumento excesivo o pasar esos valores de referencia. Por lo tanto, serían por encima de 6 millones para los hombres, por encima de 5.400.000 para las mujeres, y luego hablaríamos sobre hematocritos y el total de hemoglobina en la sangre. El hematocrito va a ser una relación entre los componentes de la sangre, entre el plasma y los elementos formes. Aquí podemos observar una persona normal que tiene medidas equivalentes tanto de plasma como de células, y aquí tendríamos una persona con policitemia donde el 70% de la sangre van a ser células sanguíneas. La policitemia se puede dividir en dos: una policitemia primaria o una policitemia secundaria, que a su vez se divide en congénita y adquirida. La policitemia primaria sería entonces la producción descontrolada de células sanguíneas, y esta produciría una alteración de la célula madre hematopoyética. La causa sería un gen mutado llamado JAK2 o Janus quinasa. Este crearía el inicio de la enfermedad. Ahora hablemos sobre la policitemia secundaria o eritropoiesis secundaria. Vamos a hablar primero sobre la congénita. Sería la producción descontrolada de células sanguíneas, la alteración de la célula madre hematopoyética, o también podríamos hablar sobre una aberración genética de las células promotoras de los eritrocitos, debido a la producción anormal de eritropoyetina. Esta policitemia puede ser generada por varios componentes: por una deficiencia de 2,3-difosfoliserato, que es una enzima que facilita la liberación de oxígeno a los tejidos, varios síndromes y varios tumores en el cuerpo. Aquí podemos ver un carcinoma hepatocelular y un feocromocitoma, que va a ser un cáncer en las células, en las glándulas suprarrenales. Ahora hablaremos sobre una policitemia secundaria adquirida. Esta puede ser adquirida por personas que residen en altitudes muy altas, personas que fuman mucho o por una enfermedad cardiopulmonar. La policitemia en fumadores se da cuando el tejido se vuelve hipóxico o cuando hay una reducción de niveles de O2 en el tejido. Los órganos hematopoyéticos producen automáticamente grandes cantidades de eritrocitos. Las causas de esto es por el poco oxígeno en el aire respirado del fumador, y el oxígeno no llega a los tejidos. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que es el debilitamiento de las paredes del corazón. Ahora hablemos sobre una policitemia secundaria o por altitud. Debido al bajo volumen de oxígeno, debido a la altitud, el cuerpo va a secretar más eritropoyetina para crear más glóbulos rojos, lo que hace que el cuerpo trate de nivelar los niveles de oxígeno con el exterior. Por lo tanto, va a tratar de adaptarse. Hay un signo en el examen físico llamado el signo de la bandera, la cual muestra de que el paciente va a tener una rubicundez en las extremidades, y los factores agravantes de este tipo de policitemia va a ser el sedentarismo y el sobrepeso. Podemos encontrar varias manifestaciones clínicas como mareo, tinnitus, cefalia y otras. Dentro de las manifestaciones clínicas de la vera podemos encontrar una rubicundez llamada eritromelalgia y una esplenomegalgia, una hepatomegalia, que es el incremento del tamaño tanto del vaso como del hígado. Y en la policitemia secundaria vamos a encontrar una hipoxemia, que va a ser la reducción de la concentración de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, vamos a tener también varias complicaciones como trombosis, ACVs o infartos de miocardio. Y los estudios para diagnosticar esta enfermedad sería por biopsias y por hemogramas. Por hemogramas vamos a encontrar la mutación de las células por el JAK2. En biopsia podemos encontrarla por una biopsia de médula ósea.
Y el tratamiento sería la flebotomía o sacarle sangre al paciente, específicamente medio litro semanal. Entonces se podría decir de que esta sangre, debido a que tiene un gen mutado y debido a que el paciente debe tomar una medicación, esta sangre no serviría para donar debido a que crearía un riesgo en el paciente. Podemos encontrar otros tipos de tratamientos y para la policitemia secundaria se trataría de mejorar los estilos de vida saludable del paciente y esta sería la bibliografía. Agradecimientos al doctor Jairo García, muchas gracias.